Buenos días para quienes están un poco más lejos y otro buen mediodía para los que estamos aquí cerca de este tiempo de la perashá que espera por cada uno y uno de nosotros. Behayaki Tavó, y será cuando vengas. Ese es tal vez el eco eterno que tiene la Sagrada Torá para quien ama estudiarla. La Torá le propone permanentemente una cita al Yehudí para que pueda llegar a esta tierra de no fácil acceso, de no simple acceso, pero que en última instancia la Sagrada Torá nos regala a nosotros la posibilidad de venir y plantar aquí nuestra presencia para poder extraer con nuestra presencia los mejores frutos. Si bien el comienzo de la Perashá, como explicábamos en el Sheur de la mañana, habla de los bikurim, las primicias, creo que en realidad esos bikurim que hoy no los podemos eh, eh, manifestar desde el punto de vista práctico, contundentemente práctico, quiere decir el fruto en sí. Creo que cada uno que está aquí, que ha llegado aquí o que estará por llegar aquí, tiene una meta natural que es dar su mejor fruto, su mejor flor, no solamente para su vida personal, y sino y fundamentalmente para su vida familiar y comunitaria. Por eso el oficio de la Sagrada Torá es de Hayaki Tabo el Haaretz, cuando llegues a la tierra. Porque cuando tú llegues a esa tierra, obviamente nos encontraremos con un desafío muy, muy grande que es dar lo mejor de nosotros. Y eso se llaman bikurim. Bikurim son las primicias, son los primeros frutos. Y esos primeros frutos no necesariamente son frutos económicos, si bien la economía es fundamental o importante, llamémosla así, hay otros frutos que tienen que ver con la mirada un poquitito a futuro. Mirar ese futuro que nos espera cuando estamos obviamente seguros del pasado que nos sostiene. Y por lo tanto, el judaísmo es una tradición de fe del presente, como decía hoy querido amigo David Ashkenazi en el show de la mañana. Es una tradición del presente, porque el Yehudí vive Baruch Hashem Yom Yom, vive el día cotidiano. Pero ¿por qué puede vivir su día cotidiano? Porque tiene perspectiva, porque puede mirar hacia atrás y por sobre todas las cosas porque puede proyectarse hacia adelante. Mis queridos y queridas, gracias. Todavía permanecen en muchos de nosotros. Gracias por también llegar ayer a la celebración del 10º aniversario de la comunidad Torah de Jaim. Todavía permanece en nosotros la emoción, primero, de poder verlos. Segundo, la posibilidad de poder reunirnos más allá de las distancias físicas, solamente porque no hay otra distancia que no sea la física, en medio de una celebración de entre casa que no tuvo más de eso, pero muchísimo menos tampoco. Porque celebrar en comunidad es como una celebración familiar. Y si hemos logrado construir algo aquí en Eretz Israel, es una familia grande, una familia con muchos integrantes, y no todos los integrantes viven al ladito de uno, pero están todos tan cerca que realmente se transforma en un escenario vital. En lo personal, digo, acabo de enviar un agradecimiento a todos los que participaron ayer de la cena aniversario, más allá de la cena, más allá de los postres, más allá de las alegrías. Yo digo que uno en la diáspora, si no estaba en comunidad, prácticamente no existía. Acá en Israel, bueno, uno vino preparado para sobrevivir desde otro lugar. El trabajo, la familia. Bueno, aquí tenemos, Baruch Hashem, no faltan Batei Knesset. En cada ciudad hay más de 50, 60, 100, 200, no sé cuántos hay en Ranan en particular. Pero nosotros que venimos de una experiencia diaspórica
Nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, otro marco de contención. Necesitamos una casa, necesitamos una familia. Y esa tarea, imprevistamente, porque no estaba programada, tomó cuerpo hace 10 años. Muchas de las personas que formaron parte de la organización inicial no están hoy, por diferentes motivos. Algunas personas tuvieron que volver al exilio, al Galut, otros se mudaron, otros directamente eligieron otro Bet Knesset donde ir, y me parece muy bien. Pero el común denominador es que esta comunidad nació para ser una casa, nació para ser una familia, porque el sentimiento que nos convoca hacia vosotros, el sentimiento que todos ustedes me transmiten a mí en particular, y por supuesto al Morey Yosef, cuando hablo de mí, hablo de los dos. Nosotros, gracias a Dios, tuve la brajá de que la familia Salama llegase a Israel, y desde ese momento el marco de acción y de irradiación se ha multiplicado 100 veces gracias a su presencia y a su esposa, Sara Julie. Que a Kadosh Baruj Hu les envíe mucha braja en este nuevo año también. Porque en última instancia, acá sentimos la necesidad de ser familia, porque todos venimos de eso. Y trajimos en la mochila del Galut no solamente lo malo, sino también lo bueno. Y también eso bueno significa estar al servicio del otro. No hay nada mejor como hoy, despertar hoy a las, muy temprano en Selijot, cuando fui a las 6 de la mañana, y una persona que fue alumna mía de una escuela de una provincia de Argentina, que se recuerda de las clases, no quiero hablar de mí, y me agradeció, me escribe porque ahora está trabajando como coordinadora de absorción de Clitá en el Mercaz Clitá de Ranana. Bien, estoy hablando de una historia de más de 30 años, que me viene a mí y me pide por favor que ha llegado una joven, que hace una semana que está aquí, y que es de la comunidad sefaradí de Argentina, etcétera, si por favor la podrían poner en contacto conmigo, por supuesto. Para eso estamos, para eso estamos, para cada uno de ustedes que quieran asentarse en esta tierra, Bezrat Hashem, y para cada uno de los que llega. Y bueno, esta joven hoy va a venir a nuestro Beta Knesset. Le daremos la bienvenida, espero que pueda venir a las seudot de Shabbat en mi casa, porque para eso verdaderamente estamos, para lograr ser familia. Y cuando la familia reza, es una familia armónica. Y cuando la familia estudia, es una familia feliz. Y cuando la familia crece en función del estudio, de la tefilá, del respeto, del vínculo, un vínculo sano, entonces prácticamente uno se siente con la necesidad de agradecer al Kadosh Baruj Hu, al Boré Olam, por decir, bueno, estamos aquí hace, en lo personal, como familia, 13 años, pero parece que toda la vida estuvimos aquí. Caminar por una ciudad donde todo el mundo te saluda, porque bueno, en el ir y venir, en el entrar al supermercado o subir al autobús o entrar a un Beta Knesset o caminar por la calle, uno se encuentra con gente a la cual finalmente son mamás desconocidos que de repente pasaron a ser conocidos. Entonces, de una u otra manera, esta sensación nos halaga y nos brinda, pero vaya, una satisfacción tan grande que con estos 10 años de la comunidad Torah de Jaim, yo me siento verdaderamente realizado. La verdad es que para mí es un desafío tener que saber qué voy a enseñar en el Beta Knesset. Es un desafío qué voy a enseñar en el Bet Midrash. No para hacer cosas rimbombantes, nunca amé los fuegos artificiales, pero sí estudiar con asiduidad y poder otra vez duplicar, triplicar el compromiso del estudio. Espero que Kadosh Baruj Hu nos dé fuerzas para poder, después de las fiestas, volver a empezar a enseñar y a estudiar en todos los ámbitos, si Dios quiere, del ámbito comunitario, ya sea en el Bet Midrash, que cada día está más bonito, gracias a vuestra presencia del Beta Knesset, que cada Shabbat tiene una distinción particular. Bueno, gracias simplemente por
haber llegado obviamente a este escenario y poder ayudarnos a crecer como personas. Muchas, muchas, muchas gracias. Tizkure Shanim Rabot, Ne'imot Betovot, Shana Tova, Umetuka. Muy bien. Decíamos, estudiando con el Rav Volve, estudiando, sí, porque realmente yo siento que estudio con él cuando estoy sentado estudiando con ustedes. Eh, el Rav nos planteaba acerca de lo que es el Limud Musar, ¿no? Y hablábamos de las dificultades que se ofrecen en el camino del estudio del Musar. Y voy a compartir con ustedes este pensamiento porque no lo pudimos abordar de manera completa. El Rab dice, Limuda Musar, el estudio del Musar, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante ocuparnos no solo de las mitzvot que conforman el cuerpo de la Torá, sino de las midot, de las cualidades o defectos que conforman el alma de la Torá? El Rab dice, mira, el estudio del Musar es como el estudio de todas las disciplinas de la Torá, porque en cualquiera de ellas, en cualquiera de estas disciplinas, ya sea de la Torá o del Musar, tú tenés que esforzarte por tratar de comprender y por tratar de saber tanto lo que es la Torá sagrada como el Musar. Hay que estudiar, nos decía él, y va a ser la propuesta de Zrat Hashem, ahora que lo he recibido traducido, el libro Jobot Alevavot. El libro Jobot Alevavot es de Rabenu Bejaye y Ben Pakula del medioevo español. No es un libro fácil, pero habla de los deberes del corazón. Y yo creo, mis queridos, que en la medida que podamos verdaderamente incorporar cada vez un poco más de la sabiduría ancestral, por supuesto, sin abandonar el camino de la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, el Tanaj, la Mishnah y luego la Gemara, en ese orden estoy hablando, ¿sí? Porque también vamos a redoblar el estudio del Tanaj con compromiso. Beliner, no quiero comprometerme a tantas cosas, pero bueno, mi vida pasa por mi familia, mis hijos, mis nietos, y la comunidad y el estudio. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu me regaló para estar aquí en Eretz Israel. Y por supuesto, trabajar de otras tareas, no este. Este no es un trabajo, es un placer. Y entonces hay que estudiar, decía el libro, los deberes del corazón. O el libro que empezamos a estudiar hace muchos años atrás, que se llama Sha'arei Teshuvah, los pórticos de la Teshuvah, del arrepentimiento, que es de Rabenu nada más, Yonah Gerundi. ¿Se acuerdan de él, verdad? De Gerona. Dice que tenemos que estudiar estos libros con el mismo criterio analítico como podemos aprender todos los aspectos de la explicación novedosa del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, o, si quiero ir a la Gemara, del Rashba, de Rabbi Shlomo ben Aderet. Todo tiene ese. Estudiar el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, y la luz de Israel, que es un libro del Musar, me tienen que llevar a mí a saber que el estudio tiene que hacerse del mismo parámetro analítico, así como yo puedo estudiar un libro de Alajá, obviamente, de los más profundos para entender el desarrollo de esa Alajá. Por lo tanto, a veces, y yo siento que eso es verdaderamente, como lo dice el Rad Volve, lo siento así porque él habla de una realidad también. La gente se confunde un poquitito con el concepto del estudio del Musar. Lo dejan como un elemento secundario, como un elemento que no forma la disciplina de estudiar la Torah. El Rab dice, el primer error es que la persona que abre un libro de Musar empieza enseguida, y es fuertísimo lo que dice, ¿no? Lemarer benigun atzum. Quiere decir, empieza a lemarer. Lemarer es como lamentarse, con un nigún, con una melodía triste. O sea, como que estudiar Musar eventualmente, bueno, no es tanto para él.
Y el Rab dice, pero mira, ni siquiera ha empezado a estudiar, ni siquiera ha comprendido algo. Alma u memarer. ¿De qué se está amargando esa persona? Tal vez, tal vez, dice el Rab Wolbe, cuando la persona esa abre un libro de Musar, se despierta su conciencia sobre todo las cosas no tan buenas que tiene en su hacer. Es un error acercarnos así al estudio del Musar, advierte el Rab, y tienes que saber el sentimiento que se despierta en la persona que no esté, obviamente, movido por el pensamiento, por la actitud y lo analítico, el análisis profundo. Todo ese sentimiento es un sentimiento que pertenece a la imaginación. Regesh Amiti, el sentimiento verdadero, viene solamente después que yo puedo entender verdaderamente lo que estoy leyendo. Ese es el primer error. Y díganme si no están de acuerdo con el Rav, ¿no? Porque obviamente, si yo los invito a leer Jobot Alevavot, la sensación primera va a ser difícil. Como puede ser el Rav Volve también. Al principio no es fácil. O el libro Sha'aret Teshuvah no tiene muchos adeptos estudiar el libro de Rabenu Yonah Gerundi. ¿Por qué? Porque me exige comprender, me exige entender, me exige que ponga toda mi capacidad. No es un pasatiempo el estudio de Musar, no. El segundo error, dice el Rab, y este a mi humilde criterio es más grave todavía, Lomdim Beshithiut. El Rab dice, se estudia Musar y se estudia en forma superficial. Dice, la impresión primera cuando se lee algunas líneas es, ¿qué me está diciendo algo nuevo esta persona? Todo lo que está escribiendo aquí son cosas consabidas, son cosas conocidas. Eso nos pasa. Porque cuando uno va a leer los libros de Musar profundos, bueno, el libro de Musar habla aquí, horizontal, entre usted y yo, entre vosotros y yo. Habla de lo que nos pasa a nosotros. No estamos en el cielo, lo va a llamar. No estamos en el cielo, no estamos en cualquier distancia. No, no, estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros verdaderamente. Y claro, a la hora de tener que hablar de nosotros, ¿quién se anima? Y entonces preferimos dar respuestas superficiales, porque obviamente nos cuesta mucho evaluar y analizar cada realidad que nos toca vivir, si la queremos vivir, cómo la queremos vivir y cuándo la queremos vivir. Esto es parte mía, por favor, no es de otra. El motivo de este error, Sibat Tautzo, es que las personas asumen todo lo escrito como cosas metafóricas, como retórica. Y saben que dice el Rab, Ein melitzot besifre musar. No existen las metáforas, no hay retórica en los libros de Musar. Por ejemplo, en otro lugar, en este escrito, en el libro que él está escribiendo, se explican las primeras palabras escritas en el libro La senda de los rectos. Se llama Mesilat Yesharim, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, Ramjal, para mencionarles. Las primeras palabras que dice el Ramjal en Mesilat Yesharim, dice Ramjal, presten atención, Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvodah. Dice, el fundamento del Hasidut, que es la conducta de la persona. ¿Cómo yo puedo ser una persona más allá de mi justicia, ser una persona que asuma una conducta de bondad? Eso es Hasidut, no es un movimiento, es una conducta. Y eso de Hasidut, Beshoresh Avodah, y la raíz de la Avodah, del culto, del servicio a Dios. Así empiezan la mayor parte
de los escritos medievales. ¿Saben por qué? Bueno, porque ellos quieren eternizar una idea al principio. Y la idea está en las iniciales de estas 4 palabras. Yesod, Yod, el fundamento, Ha, Hasidut, B, la actitud piadosa de la persona, Ve, Vav, Shoresh, la raíz, Ha, Aboda, de el culto, del rito. La verdad, siempre ponían Shiviti Hashem Benegdi Tamid. Siempre tenían a su Dios presente. Y ahí tienen la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Ese es el sello que pone el autor. El Rambam, lo mismo, cuando empieza su Mishneh Torah. Y eso es Hasidut Beshoresh Abora. Entonces dice el Mesilat Yesharim, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la raíz de todo? Y dice el Mesilat Yesharim en forma muy simple, She'itbarer be'it amet. Itbarer quiere decir que las cosas sean lo más claras posibles. Itbarer, de barur en hebreo. Pero también, no solamente la claridad de las cosas, sino también it amet, que venga la persona, que venga el sentido del emet. No solamente que yo lo tenga claro, sino que eso también sea verdadero. Y dice Rab, entonces, ¿dónde tiene que actuar todo esto? A Moaj, a mi capacidad mental, donde todo debe quedar claro, y la verdad, Balev, en el corazón. Y dice el Mesilat Yesharim, y quede claro y sea verdadero, Ma Jobato Beolamo. ¿Cuál es su Jobá, su obligación, su compromiso en su mundo? Dice Rabolve, usted vio, no dijo el Mesilat Yesharim, Ma Jov Ha'adam Ba'olam. No dijo cuál es el deber del ser humano en este mundo. No dijo así. Ma Jobato. Jobato, ¿qué quiere decir? Tu compromiso, tu obligación. ¿Por qué dice atrás? Porque toda persona dejó la Adam y es Olam Micheló. Cada uno tiene su propio mundo. Atención, por favor. Y dentro de ese mundo, el propio, la persona debe reconocer cuál es su Jobá, cuál es su obligación. ¿Ustedes entienden? La claridad del pensamiento. Hablamos de Musar. No podemos hacer una tabula rasa. Todos somos iguales. Ma kol ha'chová shel kol adam. No. Ma jobató. ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es la mía? Cada uno tiene particularidades y por lo tanto, esta persona, cada persona, dice él, perdón, introduce un matiz muy personal a las cosas. Y por cierto que cuando esa persona estudia en forma superficial, desde ya, obviamente, no puede sentir ninguno de estos sentimientos. Qué bonito. Ese es el segundo error, la superficialidad del estudio. El tercer error que nos dificulta tanto y más poder entender el estudio del Musar es Hatzgubá Rishoná Shel Alomed, y la reacción primera del que estudia Musar es que todas las cosas que él está estudiando aquí, Yeshnam Bo Mikvar, forman parte de su existencia. Todo lo que el Musar propone, yo ya lo soy. ¿De qué me habla el Musar? Irá, temor reverencial. Por supuesto que yo soy Yereh Shamayim. ¿Quién va a decir que no es temeroso de Dios? Zehirut, el Musar me dice, mira, debes ser una persona precavida. Zehirut es que sepamos ser cuidadosos. No se puede avanzar tan raudamente sobre nada ni sobre nadie. Zehirut. Dice, por supuesto que yo soy Zahir.
Soy una persona muy precavida, muy cuidada. Aboda, no trabajo físico. El culto a Dios, por supuesto yo sirvo a Dios. Quiere decir que la persona cuando se encuentra con el texto del Musar, dice, bueno, pero esto es más de lo mismo, perdón la expresión. ¿Qué me pide? Esto ya tengo, esto ya lo soy, esto otro también lo hago. Ahora dice Rab, cuando empieza a estudiar y crece con el estudio y sigue con el estudio, ahí nos damos cuenta de todo aquello que nos falta verdaderamente, de todo lo que son las midot y las ma'alot, de todo lo que representa los atributos nuestros, las cualidades nuestras, aquellas cosas por las cuales deberíamos ser evaluados. Ese es el tercer error, que a uno le parece que ya todo eso que dice un Musab ya lo hace. El cuarto error que es, y este para mí es el más duro, nosotros estudiamos estas cosas y vemos que nosotros estamos muy lejos de ellas, muy lejos, y reaccionamos. Estas cosas que están escritas aquí en este libro no están escritas para mi nivel, sino para un nivel de personas gedolim, grandes, tzadikim, hombres justos. Y yo soy la persona simple. Dice el Rab, Ha'adam lo nibra ela leita'anek al Hashem belehenot mitzib shechinato. Dijeron los sabios, cita el Rab Volve, estas personas piensan que el ser humano fue creado para qué? Para tener ese vínculo placentero con Dios y de poder verdaderamente disfrutar plenamente del resplandor de la Shejinah, de la presencia de lo divino. Y yo no estoy ahí, dice esa persona. Yo soy un Yehudi Pashut, Posheter Id, como se dice en Yiddish. Un judío muy simple. Entonces yo estoy muy lejos de todo eso. Por lo tanto, este libro no me habla. Slovish Viline en Brua de Barim. Y ahí llegamos a cerrar un círculo vicioso, no virtuoso, donde el primero hablaba de que cuando uno abre el libro empieza a melodiar ya en forma amarga. Todavía no lo leyó, no lo entiende, no lo estudió, no lo entiende y ya eventualmente empieza ese sentimiento y se despierta en él, que obviamente si no tiene pensamiento, decía el Rabbi, no tiene una cosa analítica, es todo imaginativo. De segundo, que aprendemos superficialmente las cosas. Tercero, que la primera, dice reacción, cuando uno lee esos textos, dice, bueno, todo lo que me está diciendo yo ya lo soy, yo ya tengo eso. Y el cuarto es el nivel que dice, ah, no, todo esto que está escrito aquí, esto es para mi maestro, para mi rabino, para el tzadik Gadol. No, no es para mí, a mí no me habla todo esto. Y entonces, ¿qué hace la persona? A partir de aquí, obviamente, decide no estudiar. Pero, Omer dice, vuelve, Advarim ken neemru bishvili. ¿Sabés qué tenés que decir? Las cosas estas fueron escritas y fueron escritas para mí. A mí me emociona cuando escucho de muchos de ustedes que me dicen, esto que me está diciendo, me lo está diciendo a mí. Porque si no tenemos esa condición vivencial y esa crítica personal con respecto a cómo somos y quiénes somos, el mundo de las mitzvot también encuentra un paredón. El paredón que denunciaba Yeshaya, que es cuando yo cumplo lo que cumplo porque lo tengo que cumplir, porque eso es lo que Dios quiere y yo tengo que hacer su voluntad, pero no voy más allá de ese punto. Estamos empobreciéndonos con esa realidad, ¿no? Estamos empobreciéndonos con esa realidad. Dice Rab, las cosas sí me están hablando a mí, están escritas para mí. Emet, hay una verdad. Puede ser que yo esté lejos
tal vez en el sentido amplio de la distancia. Porque, ¿cuáles son mis placeres? ¿Cuáles son mis disfrutes? Una buena comida, un hermoso paseo, que la gente me honre mucho, pero finalmente dice, yo no fui creado para esos placeres. Es verdad, dice el Rab, existe una gran diferencia entre el yo, entre la persona, y entre el placer verdadero y Aydun Gadol, el sentido de delicia tan grande. Pero tal vez dice, Yesh Gesher Me'al la Pa'ar, dice, ¿se podrá visualizar un Gesher? ¿Se podrá visualizar un puente más allá de la enorme diferencia que existe entre eso que yo pretendo y aquello que verdaderamente logro? La persona suele decir, bueno, yo siento placer sobre un hidush, algo que se puede deducir como cosa nueva de, de una clarividencia de la Gemara. Puedo tener una sensación de placer por una sevará, eventualmente, de Tobá. Una sevará quiere decir una explicación que trae la Gemara y que me ayuda a mí a comprender con mucha más profundidad el sentido de lo dicho. Y fundamentalmente cuando Ani be'atzmi emdati alea, amadeti alea, perdón. Cuando yo verdaderamente sobre esa explicación de la Gemara, sobre ese acierto que enseña la Gemara, yo ya estuve comprobándolo. A veces tengo en la tefilá, en la plegaria, una sensación muy fina, muy delicada. Por lo tanto, anillo de amitanu brujani. Por lo tanto, yo soy consciente de lo que es el placer espiritual. Por lo tanto, ¿por qué no podré llegar en el recorrido de los días de leitaneg al Hashem, de sentir ese placer con el Todopoderoso? O sea que la persona reconoce que tiene los caminos que tiene, sin necesidad de abordar el estudio del Musar. Eventualmente, a veces, puede llegar por sus propios medios. Nos dice el Rab, Kimat en Chochma Ba'olam. Tal vez digo, no haya sabiduría en este mundo que acompaña, dejó Arbeta Uyot, se acompaña con tantos errores como la sabiduría del Musar. Este es el riesgo, este es el riesgo, que convirtamos los sentidos. Y hay un sentido para todo esto. Dice el Rab, miren qué interesante. En lo profundo del corazón anida una tendencia de dejar las cosas del Musar incomprensibles, que no sean tan claras. Y grave, ¿no? Lo que dice. En lo profundo del corazón existe, anida, una tendencia de dejar los temas de Musar que no sean comprensibles, que no sean claros. Porque dice el Rab, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros habremos de verdaderamente pararnos sobre la verdad de las palabras del Musar y lo tendremos verdaderamente claro, entonces hay un solo camino. Y ese camino nos obliga a nosotros a producir un cambio profundo en nuestras vidas. ¿Y quién quiere cambiarse? ¿Quién quiere cambiarse a sí mismo? Y más aún, reconocer su camino en la vida, que hasta aquí ese camino no era correcto. ¿Quién está dispuesto? Es muy fuerte lo que dice el Rab. Rabbi Israel, por supuesto se refiere a su maestro, Rabbi Israel de Salán, advierte sobre esto en su carta primera y escribe palabras que realmente iluminan, pero también son palabras que eh, eh, eh,
como un aguijón, producen verdaderamente dolor. Dice en su Or Israel, Jesús Murgal dice, la falta casi rutinaria, voy a tratar de traducirlo de la mejor manera, de no poner el corazón, de no prestar la debida atención en los temas que involucran el temor reverencial y el musar, la- el musar que es la moral, lo ético, que, y a cambio de eso, de no poner mi atención, mi corazón en todo ese mundo relativo del musar y del temor, a cambio de que de comportarnos en esos, detrás del deseo compulsivo, de mi libre deseo compulsivo, de acuerdo a las tendencias de mi voluntad, así como se comportan los animales. Halotir dice el Rab de Salán, tal vez ustedes puedan comprobar en esa costumbre conocida, consabida, que rodea, que va circulando por todo el universo. Dice, de prestar atención y tomar esa conciencia en todos los temas que son materiales. El comerciante de Mercoltó, quiere decir en su mercadería. ¿Con cuánta atención habrá de utilizar? ¿Cuánto habrá de poner intención en eso antes de que haga algún negocio? Si hacerlo o dejar de hacerlo. Va a pensar para consigo mismo y se va a consultar con todos sus amigos que le son más fieles. Va a volver a repasar todos los detalles. Va a buscar si hay algún error hasta que finalmente pueda dar a la luz, publicar esto de acuerdo a su capacidad. Así lo que pasa es con el estudio de la Sagrada Torá. Cada uno de acuerdo a su propio valor habrá de estudiar en forma de análisis profundo y habrá de entender en ella para poder descubrir esos tesoros que ella tiene atesorados y poder, obviamente, lehadesh kiddushim, quiere decir poder aprender algo nuevo, porque siempre el Torah nos enseña algo nuevo, y, por supuesto, intentar reconocer nuevas existencias desde el punto de vista de los logros del estudio. Esa persona nunca se habrá de saltear, obviamente, ningún punto para, obviamente, tomar una decisión que sea verdaderamente una decisión adecuada. Así pasa en el mundo del comercio, en el mundo de la Torá, que son dos caminos en el cual coinciden en cuanto a lo que es el esfuerzo que hace la persona y que debe ser un esfuerzo realmente impactante. Dice, Lohem bedarko musa, bedarkea musa. Nada de esto se equipara con los caminos del musar. El hecho de que yo me ponga, me dedique a esa itzbonenut, a esa capacidad de observación en el musar, esa búsqueda de todos mis caminos y todas mis acciones como ser humano, y por sobre todo tratar de cuidarme, tratar de preservarme de todas las tendencias de mi voluntad. Y así todo, dice Rab, la pereza, la haraganería de nosotros, del ser humano, es muy grande. Y esa carga que representa esa tarea que tengo que tratar de ver, todo aquello que forma parte de ese mundo de a veces de la tendencia a la voluntad, de querer hacer lo que quiero, dice, le va a sacar tal vez su verdadera intención y me tengo que dedicar un instante tan solo a buscar ese deseo o estudiar ese musar, mejor dicho, que lo va a considerar que estudiar musar es una pérdida de tiempo, porque no lo considera
esencial para su vida. Y esto es tal vez porque, si bien en el siglo XIX el mundo del Musar fue un mundo realmente impactante, después en el siglo XX, en el mundo de las yeshivot, en algunas por supuesto, en otras todavía se sigue en forma más impactante, el Musar forma parte del shiur principal de las yeshivot. Dice el Rab Wolbe, Rabino de Salam dice, comportarme después del deseo compulsivo libre, de acuerdo a la tendencia de la voluntad, así dijo su maestro, como las obras de los seres, de los animales. Dice, esta es verdaderamente el punto más profundo que no existe con respecto a las demás sabidurías. Y este punto es el que provoca todos los errores que hemos mencionado hasta aquí, pero todavía tenemos mucho más para decir, dice el Rab Wolbe. Por lo tanto, mis queridos, el tema básico decía aquí, estamos hablando de las dificultades en el estudio del Musar. Seguramente uno pensaba que, bueno, el Musar es un lavado de cabeza. No, no es un lavado de cabeza, al contrario. Es la forma de ayudarnos a ser no cómplices de lo que de lo que hacemos, sino conscientes de lo que hacemos. Y cuando uno puede tomar conciencia de lo que hace, entonces puede eventualmente acercarse al Todopoderoso con tanta sensibilidad en cada tiempo y fundamentalmente en estos días de Elul, donde le pedimos a Dios, Selachna, le Avon a Amase, perdona, como dijo Moshe Rabenu, el pecado de este pueblo. Pero si yo nunca voy a tomar conciencia y simplemente voy a dejar que la mano golpee permanentemente el corazón, sin entender que ese golpe eventualmente no es para golpearlo fuerte, ni para que se retumbe, ni para que escuche. El golpe puede ser un golpe pequeño, pero lo que debe ser verdaderamente grande es mi actitud frente a lo que es la vida y lo que debo eventualmente intentar en estos días, no solamente de Elul, sino los primeros días 10 del año, que es Rosh Hashanah, hasta Yom Kippurim, pero que tengamos esos 10 días como un pequeño elemento correctivo, pequeño para los 355 días que siguen. Eso es lo que explicaba el otro día en el Urpan. Digo, se explicaba que la palabra Shana, año, suma en el hebreo 355. La Shin suma 300, la Nun 50 y la Hei 5. 355. Entonces, ¿cuánto nos falta para completar el año calendario? Nos faltan 10 días, ¿verdad? Para sumar 365. Entonces, esos 10 días, ese regalo que nos hace Kadosh Baruj Hu, desde el comienzo del año hasta Yom Kippurim, llamados a ser el Yom Teshuvah. Los 10 días de Teshuvah. Sin esos 10 días, el año no es año. Por eso se privilegian estos días, para que podamos, para que querramos, eventualmente, ser proclives a poder cambiar, a poder mirarnos de una manera un poco más crítica. Y entonces el Musar, eventualmente, tiene acción sobre nosotros. Y el Musar nos puede ayudar sensiblemente a cambiar alguna actitud que va a ser más que necesaria en el comienzo de un nuevo año si yo pretendo cambiar, si yo pretendo ser otro. No es obligatorio desde ya. La obligación nace de la conciencia, en la medida de que yo pienso que está todo bien y que yo no necesito cambiar nada, entonces estos libros me pueden decir muy poco. Yo confío en que estos libros nos abren el corazón y que podamos verdaderamente hacer un profundo cambio. También la palabra Shana viene de Shinui, viene del cambio, no un cambio obligatorio. Nunca hay que cambiar por lo mismo. Siempre hay que revisar muy bien cómo me siento, qué soy yo, quién soy yo. Y a partir de allí poder producir un cambio significativo en lo que es mi vida
Y esto lo tenemos a lo largo de todos los años, a lo largo de todo el tiempo que el hálito de la vida nos acompaña. Nunca hay que desesperar. Siempre hay que saber que la posibilidad está. Y está esperando por nosotros y nosotros tenemos que ir en búsqueda de ella. Y ese es el comienzo de todo este trabajo. Así que el estudio del Musar nos va a regalar a nosotros un escenario muy, muy particular, muy bonito, que es descubrirnos a nosotros. El próximo punto que vamos a compartir ya en 2 o 3 shiurim, porque es un poco más largo, es Evdel Adorot, la diferencia de la generación. ¿Cómo estamos hoy? La generación de la posmodernidad frente a la generación de la modernidad. ¿Cómo cambia la realidad? ¿Cómo se puede leer la realidad? Ese es el desafío próximo de Hashem. Shabbat Shalom, Shana Tova Borejet. Muchas gracias a los que llegaron ayer, un gran esfuerzo. Eventualmente, eh, gracias, Moshe. El sello que dice Moshe es el sello del Musar, no es mío. Pero bueno, yo estoy muy comprometido con esta escuela del Musar porque creo definitivamente que Kadosh Baruj Hu nos ha regalado esa capacidad de corrección. Hoy a la mañana en el Shur hablábamos del tikkun, y tikkun significa esa corrección, no es una palabra por la galería. Por la galería no hay palabras en la Torá, ni en el Musar, ni en la Torá Shebe'al Peh. Todas las palabras son parte de un diccionario espiritual que nosotros tenemos que hacerlo nuestro. Lo tenemos que inscribir, como dice el rey Shlomo, Kotvem al Luach Libeja. Inscríbelo sobre la pizarra de tu corazón. Esa es la mejor pizarra. Shabbat Shalom a todos, Shana Tova por Ejer, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo eventualmente la próxima semana, si Dios quiere. Hashem les dé su braja siempre.